Mi vocación junguiana se inicia porque de adolescente yo había leído que Victoria Ocampo había publicado la edición en castellano para su editorial, Editorial Sur, de un libro que me llamó la atención el título: Sobre las cosas que se ven en el cielo. Y el autor era Carl Gustav Jung. Logro hacerme de un ejemplar, ya no se conseguía, pero había un ejemplar en la biblioteca de Radio Nacional. Entonces voy a la biblioteca de Radio Nacional, leo sobre las cosas que se ven en el cielo y me doy cuenta que lo que me estaba atrayendo no eran los posibles objetos verdaderos no identificados, sino todo lo que Jung hablaba de las posibilidades que tiene la mente humana. Y ahí me enamoré de la obra de Jung, del pensamiento de Jung. La universidad tiene una distinción para la gente que hace trabajos originales de algún tema, que es la Gran Cruz Kennedy. Porque en realidad la Gran Cruz Kennedy la recibo, dice el motivo, dice, por sus trabajos originales en psicología de Jung y parapsicología. Yo en la Argentina he sido el primero que empezó a estudiar y a investigar los aspectos junguianos de la parapsicología y parapsicológicos junguianos, siguiendo a Jung. Esto está en un libro de Jung que se llama La interpretación de la naturaleza y la psique, donde Jung explica ahí una cantidad de cosas de la parapsicología entendida como una disciplina científica. Que se pueden hacer investigaciones en laboratorio. Yo había empezado estas investigaciones de la mano de uno de mis maestros, que fue el licenciado Enrique Novillo Paulí, un sacerdote jesuita, que tenía un laboratorio de parapsicología en la Universidad de El Salvador. Pues empezamos a hacer ahí los primeros experimentos metodológicos, y bueno, el resultado de todo eso fue el reconocimiento de la Gran Cruz Kennedy. Jung dice en algún momento: mi único interés es investigar la psique y describir la psique. Y la verdad que eso sintetiza bastante bien la idea junguiana. Lo que pasa es que la definición de lo psíquico que da Jung es muchísimo más amplia de lo que habitualmente se suele dar. Jung está convencido de la existencia del espíritu, está convencido que nosotros no somos solo un conjunto de reacciones físico-químicas, sino que hay algo del orden de lo trascendente, de lo inmortal que nos habita y que nos guía, o a veces nos guía pero no le hacemos caso. Jung dice: Dios se comunica con nosotros a través de los sueños y de lo inconsciente. A ver, primero, que para Jung la libido no es libido, es proto-libido desexualizada. O sea, Jung dice, esto que Freud afirma puede haber sido en el comienzo de la humanidad. En la actualidad no es así. Y en la actualidad el ser humano actúa a través de símbolos y se mueve de otra manera. El segundo punto de ese encuentro es que para Jung el tema del Edipo es un tema menor. Porque para Jung el tema más importante, si bien al momento de la separación Jung lo tenía en mente, había escrito algunos artículos, pero no estaba desarrollado, pero es la idea de lo inconsciente colectivo. O sea, que lo inconsciente está compuesto por el inconsciente como lo ve Freud, pero también hay algo previo que llega con nosotros a la vida, que es lo que Jung llamó lo inconsciente colectivo, o sea, unas estructuras psíquicas inconscientes que hacen que después nosotros actuemos de una manera determinada
determinada en las distintas culturas y en los distintos tiempos. Por ejemplo, el arquetipo de Dios o el arquetipo del demonio, del oscuro. Esos son conceptos que están presentes en todas las culturas, en todos los tiempos. Y todo eso aparece en los mitos, en las leyendas, en esas novelas que a lo largo de generaciones se siguen leyendo. Estoy pensando en Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, donde Don Quijote encarna el arquetipo del héroe, donde Dulcinea del Toboso encarna el arquetipo del ánima, donde Sancho Panza es el arquetipo del bufón, pero del bufón que es el único que puede decir la verdad. Estos puntos hicieron que Jung tuviera que seguir su propio camino, porque él surge del psicoanálisis de Freud, pero lo amplifica. Hay que pensar que en 1900, cuando Jung defiende su tesis de doctorado en medicina, su tesis ya es sobre lo que en aquella época se llamaban fenómenos ocultos. Entonces él ya tenía ese interés. Y hay referencias históricas por parte de Freud y de Jung de que en uno de sus encuentros en la casa de Freud en Viena ocurren unos sonidos en la habitación que para Freud era nada más que se estaban acomodando los muebles, los normales ruidos de una casa, y para Jung eran fenómenos parapsicológicos que estaban ocurriendo. Entonces ya ahí Jung dice en uno de sus escritos que cuando discutieron sobre eso, él vio un rostro en Freud que dijo: aquí algo ya se ha quebrado entre nosotros. ¿Sí? Lo primero es que ese libro es un libro escrito por Jung para sí mismo. Es un trabajo de individuación, o un elemento para la individuación hecho por sí mismo. Tanto es así que estuvo 50 años guardado en una caja de seguridad en un banco suizo. Y bueno, después se dio la idea de publicarlo. Es interesante porque nos devela el Jung íntimo. Un Jung que los que nos hemos metido en su vida ya conocíamos. Jung fue un hombre que se atrevía, un hombre vivencial, que se atrevía a tener experiencias él mismo sobre sí mismo para después poder explicarlas científicamente. Hoy puede llamar la atención eso, pero durante todo el siglo XIX, comienzos del siglo XX, los científicos encontraban algo muy loable, honesto y digno, el experimentar sobre sí mismos. Hay que pensar que en 1900, cuando Jung defiende su tesis de doctorado en medicina, su tesis ya es sobre lo que en aquella época se llamaban fenómenos ocultos. Todo se sigue moviendo por la acción o la encarnadura de los mismos arquetipos. Yo doy un ejemplo en esto interesante, me parece, porque es hasta un poco jocoso. Hemos hablado de la liberación femenina. Hay toda una lucha sobre esto. Aparecen en televisión mujeres que buscan ser muy bellas según el concepto de belleza que tenemos hoy. Pero cuando esas mujeres que aparecen en televisión avanzan en su vida cotidiana, salen a buscar algún señor que sea adinerado, que tenga poder, y ahí, ¿pero cómo? ¿Cómo? Si la liberación sería al revés, bueno, yo voy a ejercer mi poder propio, puedo relacionarme con cualquier hombre, puede ser el barrendero de la esquina. No sucede eso. Lo que sucede es esto otro. En un momento fueron botineras, en este momento pueden ser novias, parejas y esposas de políticos muy afianzados. Algo está pasando ahí.
Y desde la psicosociología junguiana esto se explica muy bien, porque finalmente, desde lo profundo del inconsciente, el hombre y la mujer salen a buscar lo que buscaron siempre, que es un imposible, la seguridad. Y lo único seguro que tenemos la seguridad es que no existe. Yo me siento un cobarde en ese sentido. Es una pregunta que me hago muy seguido. No estoy siendo leal al maestro, al legado del maestro. No, yo tendría que permitirme ser aún mucho más polémico. Sé que hay cosas que no digo públicamente, que Jung seguramente hubiera dicho, quizás porque uno se pone en un lugar de comodidad y entonces transmite ciertas cosas solo a sus discípulos, al grupo más cercano. Jung siempre dijo lo que tenía que decir. Y también, por otro lado, fue un personaje tan especial que hay una sola cosa que no dijo y que hasta aterró a su esposa, Emma Jung. Hubo un periodo de su vida que Jung dormía todas las noches con una pistola automática bajo la almohada. Y nadie entendía por qué, ni sus hijos, la familia, mucho menos su esposa. Entonces a Emma le dijo, ¿por qué en momentos de mucha angustia y si decido suicidarme quiero tener cerca con qué hacerlo? Lo cual era peor para la familia. Cuando se cumplieron 50 años de terminar la Segunda Guerra Mundial, algunos historiadores pidieron en Estados Unidos que se liberara documentación que estaba en total secreto. Y ahí se encontró que Jung era agente secreto de los aliados. Y eso se murió sin decírselo a nadie. Y se tuvo que aguantar las acusaciones de filonazi y demás, todo lo cual hacía él para poder, como agente secreto, entrar a Alemania sin dificultades y después a su contacto transmitirle la información que traía. Cuando Lorenz von der Post, amigo de Jung, explorador del África, define a Jung como diciendo Jung es una montaña, por lo enorme y lo sólido. Uno le pone la piel de gallina y realmente dice, sí, qué montaña, porque hay que ser todo eso. Y morirse sin haberlo revelado.